Buenas tardes. Antes que nada quería agradecer al Instituto por permitirme presentar el trabajo y al doctor Yunta por la coordinación y por supuesto a Eduardo Gentile y Marina Basta por tomarse el trabajo de leer el artículo y presentar los comentarios hoy acá. Bueno, el trabajo que presento, que se llama Estilo Historiografía en la colección Maestros de la Arquitectura Argentina, forma parte de un proyecto más grande que es mi tesis doctoral, que se titula La noción de estilo en la historiografía contemporánea de la arquitectura en Argentina. Y un poco la idea de este trabajo era empezar como a armar un poco, por un lado, lo que sería como parte de la estructura del trabajo, y por el otro lado, era como empezar a trabajar con los materiales más específicos, que la colección esta sería parte de esos materiales con los que yo voy a trabajar de historiografía de la arquitectura acá en Argentina. Entonces, un poco la hipótesis con la que yo trabajo en el artículo es la hipótesis que yo propongo para mi tesis doctoral, que es que existe una tensión permanente entre lo que es la indeterminación tendencial de la arquitectura y su historia y los intentos disciplinares de codificarla mediante la clasificación por estilos o categorías estilísticas. Es decir, yo propongo que existe una tensión entre lo que es el carácter simbólico de una obra de arte, una obra artística, arquitectónica en particular, y los intentos de meterlos dentro de las casillas de los estilos. Y esta tensión entiendo que se manifiesta como un conflicto de interpretaciones, y tomo la idea de interpretación de Ricoeur, que es este trabajo del pensamiento que consiste en ir descifrando los distintos sentidos, desplegando los niveles de significación que están implicados en la significación literal. Es decir, para Ricoeur hay interpretación allí donde hay múltiples sentidos, ¿no? Y esto de alguna manera también se relaciona con el concepto de símbolo, que lo trabajo en la primera parte de las tres partes que tiene este trabajo. Entonces, digamos, la propuesta del trabajo es armar estas tres partes. Por un lado, hablar del arte y sus múltiples interpretaciones, esto de que no existe una determinación unívoca. Por otro lado, hablar como de los problemas de la clasificación en general, y a la luz de estas dos de estos dos marcos, digamos, estudiar qué sucede en el uso de los estilos en particular, y bueno, trabajar con esta serie, que en este caso tomo 6 de los tomos, no tomo todos los tomos por una cuestión de tanto de extensión como bueno, sobre todo de extensión, pero también, digamos, en este caso elegí estos 6 porque me parece que por el modo en que los arquitectos han sido caracterizados eran quizás los más claros para analizar. Pero bueno, después en la tesis la idea es analizar toda la colección, ¿no? Entonces, con respecto al primer punto, el arte y sus múltiples interpretaciones, tomo distintos autores que hacen mención de alguna u otra manera a esta cuestión. Por un lado, la propuesta de Kant respecto de la idea estética como una interpretación de una representación de la imaginación que, si bien que no tiene un significado único, sino que son varias representaciones. Es decir, que no puede ser explicada con una palabra ni con un concepto. Y en este sentido también tomo la noción de formas simbólicas de Cassirer, en donde Cassirer propone a la forma simbólica como una mediación entre el hombre y el mundo, pero asegura que, si bien tanto el conocimiento como el arte son formas simbólicas, a diferencia de la ciencia, que es como una especie de reducción de la realidad, el arte justamente permite desplegar todos esos significados, y por eso dice que la experiencia artística, la experiencia estética, es una experiencia mucho más rica incluso que nuestra experiencia sensible ordinaria, ¿no? Porque permite desplegar todos esos niveles de significación. Y esto también se relaciona con la noción de símbolo, que ha sido definido por diversos autores. En este caso, digamos, tomo Jung, Eco y Ricoeur, que hablan del símbolo como algo que, si bien puede ser conocido en la vida diaria, no tiene un significado único, sino que tiene múltiples interpretaciones. Y después autores como Croce y Gadamer, que justamente relacionan arte y símbolo, ¿no? Dicen que el arte es símbolo y está henchido de significación. También uso la noción del modo simbólico de Eco. Él habla como de estas experiencias semióticas que son intraducibles, y en donde el significado se relaciona con una nebulosa de contenido, lo mismo, ¿no? Como que no hay una única significación. Y lo simbólico
también es esencial para la noción de imaginarios de Castoriadis, en donde en esta propuesta de la existencia de un imaginario social de alguna manera instituido y un imaginario social que vendría a ser alternativo, el arte, al no relacionarse con el lenguaje instituido y las acciones instituidas, vendría a estar como dentro de lo alternativo, ¿no? Vendría a entrar dentro de lo que es el imaginario alternativo. También tomo la noción de representación de Schopenhauer, en donde el mundo es mi representación, dice él, ¿no? Y lo mismo, y él dice, similar, digamos, a lo que dice Cassirer, la ciencia no nos permite ir más allá de la representación, mientras el arte sí, el arte va como más allá. Y por último, dentro de este corpus, me parece importante la noción de campo intelectual de Bourdieu, sobre todo para entender esta cuestión de los estilos como funcionando dentro de un determinado campo, ¿no? Dentro de la lucha del campo por el poder, y esta idea de que él propone que la historia del campo es la historia de la lucha por el monopolio de la imposición de categorías de percepción y valoración legítima. Entonces, un poco entender a los estilos en ese contexto. Y respecto a la clasificación más en particular y como más general, por un lado, digamos, está esta idea de que las categorías que utilizamos van recortando el mundo que conocemos hasta tal punto que entendemos que ese recorte es natural, como por ejemplo proponen Kuhn y Palma. Y de modo similar, Boker y Starr hablan de la clasificación como una segmentación del mundo, temporal, espacial, espacio-temporal, y aseguran que a medida que las vamos usando, esas clasificaciones se van volviendo invisibles, aunque no pierdan su poder, ¿no? Aunque son invisibles, siguen estando y no pierden su poder. Y en un punto un poco más extremo, está Hacking, quien propone la noción de nominalismo dinámico, en la cual él asegura que ciertos actos humanos, incluso seres humanos, van siendo creados a la par que se van creando las categorías con que los nombramos, los términos con que los nombramos. Y en este sentido también me parecía interesante pensar la clasificación en relación con la libertad, y por eso tomo la idea de Bergson, esta de que la mente puede tomar dos caminos. Una es la dirección natural de la mente, que es esta creación libre y continua, y otra es la determinación recíproca de los elementos los unos con los otros, que vendría a ser justamente la dirección opuesta, ¿no? Y bueno, y dentro de lo que son las clasificaciones también es importante pensar que las categorías no funcionan de modo aislado, sino que funcionan una en relación con la otra. Buchan, por ejemplo, da el ejemplo de que no es lo mismo clasificar entre objetos rojos y no rojos que clasificar entre objetos rojos, verdes y azules, por ejemplo. Y en este sentido también la idea de que las categorías no son universales, sino que funcionan dentro de un marco, un contexto social determinado, ¿no? Como proponen Foucault, Castoriadis o Boker y Starr, por ejemplo. Y nuevamente, digamos, acá retomo Bourdieu porque me parece importante lo que él propone respecto de la jerarquía de los objetos de investigación, que son ciertos objetos que en un determinado momento del campo son dignos de ser estudiados o se consideran dignos de ser estudiados, y él asegura que esta jerarquía de los objetos termina de alguna manera armando censuras sociales, ¿no? Entonces también me parece que en este punto era relevante. Y ahora yendo como a la colección en particular, una de las características que a mí me parece interesante o importante resaltar de cómo funcionan los estilos acá es que en muchos casos hay como una ausencia de explicación, es decir, se utiliza el estilo en general como de modo aislado, sin explicar a qué se están refiriendo, y en ese sentido hay como una especie de lector imaginado que o bien entiende, o se supone que entiende lo que quiere decir esa clasificación, o bien no pide mayores explicaciones, ¿no? Y en este sentido, como se trata de una serie que no es, digamos, que se enfoca en ciertos arquitectos en particular y no trata como de armar una historia o de explicar justamente categorías, la forma en la que yo intenté como estudiar un poco esta cuestión es a través de las distintas adjetivaciones que acompañan a los estilos a medida que se van utilizando. O sea, cuál es el contexto, cómo están ubicados, cómo se los usa. Y bueno, tomé 3 estilos en particular, que son el Beaux-Arts, el eclecticismo y el neocolonial, o estilos que aparecen como estilos en la serie con frecuencia y en los distintos tomos que fui analizando. Y un poco, digamos, lo que saco de esto es que en la mayoría de los casos las adjetivaciones o las formas en las que son utilizadas varían mucho de autor a autor.
Por ejemplo, en el caso del Beaux-Arts, se habla tanto de una característica formal, como pueden ser líneas severas y armoniosas, en el caso de obras que se están hablando en el libro de Salamone, o relacionado con postulados finiseculares de la Academia de Bellas Artes de París, que no se explica cuáles son esos postulados, pero digamos el Beaux-Arts estaría relacionado con responder a aquellos postulados, o incluso, digamos, se lo ha relacionado con una tendencia racionalista en relación con los interiores de las obras, ¿no? Con los interiores a lo Beaux-Arts dentro de otra tendencia estilística, digamos. Y en el caso del libro de Palanti se usa más y se define más bien como un sistema de composición, ¿no? Que es distinto de lo que viene sucediendo en los otros casos. En cuanto al eclecticismo, lo mismo, por momentos aparece aislado, más bien hablando como de ciertos exponentes del eclecticismo, como por ejemplo Christoffersen o una serie de residencias que están cerca del Museo Fernández Blanco, o bien como una caracterización histórica, o sea, cómo ha sido caracterizado historiográficamente el arquitecto, o cómo entendía el arquitecto en ese momento la arquitectura del momento, ¿no? Su oposición a un cierto tipo de arquitectura eclecticista. Y en cambio en el tomo de Palanti el eclecticismo se usa con bastante más frecuencia y en conjunto con algunos adjetivos diversos, como por ejemplo se habla de eclecticismo pintoresquista o eclecticismo fastuoso, etc. Mientras que a la vez también se habla como de formas personalizadas del eclecticismo, ¿no? Entonces un poco mi pregunta era, mirando todo esto, es como un poco dónde empieza y dónde termina el estilo, ¿no? Dónde empiezan las formas personalizadas que hacen que ya no sea o que sea parte de un estilo o no. Y por último, con el neocolonial, bueno, lo mismo, aparece aislado en muchos casos como para describir ciertas obras que se describen como neocoloniales. O en el caso de Woodman ya sí hay una mayor contextualización, hablando como de esta oposición a la europeización de la vida y la cultura. También en el caso de una mención de ciertas viviendas sí se habla de ciertas características, como por ejemplo la escasa decoración, el uso de las tejas, el color blanco, volumetrías complejas, etc. Hay un poco más de descripción acompañando el término. Y en el caso del tomo de Bustillo también hay se habla de cierta revalorización de la historia en relación con el neocolonial, pero a la vez también se habla de ciertos intentos que cayeron en un pintoresquismo arqueológico teñido de nostalgia. Entonces, de nuevo, como el límite de dónde sí y dónde no, ¿no? Y bueno, para no extenderme mucho más, un poco, digamos, si bien me falta como seguir trabajando mucho con el tema con todos estos temas, pero como ciertas conclusiones generales que yo empecé a sacar era, bueno, por un lado, que el estilo está presente, ¿no? En la historiografía contemporánea de la arquitectura, que sigue muy arraigado en la disciplina, y que si bien, digamos, hay muchas diferencias en cuanto a los distintos autores, en cuanto a cómo usan el estilo y con cuánta frecuencia se usa y cómo funciona como recurso en estos tomos, digamos, en general es eso, como que el estilo está. Por otro lado, en relación con esta cuestión de lo simbólico de la obra, también se puede ver como el estilo, digamos, como no hay una clara descripción, sino que es utilizado de muchas maneras diferentes en cada uno de los casos, es decir, las interpretaciones son distintas de los distintos autores. Y por el otro lado también las problemáticas a la que conlleva el uso del estilo, que tiene que ver por un lado con esto de creer, digamos, que todos comprendemos lo mismo cuando estamos hablando de un cierto término, por un lado, y por el otro, utilizar al estilo como una característica estética propia de las obras de arte, ¿no? Y a la vez de utilizar el término como si fuera algo objetivo y así liberar tanto al autor como al lector de ciertas responsabilidades. Y por último, me parece que es algo que es interesante pensar, es bueno, que primero que estamos dejando de lado, que estamos explicando y que no estamos explicando a la hora de hablar de estilo, y qué es lo que estamos dejando de ver en la obra misma cuando utilizamos esos términos. Así que eso es un poco la presentación. Muy bien, muchísimas. Bueno, muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Espero que
bueno, más allá del acto académico, esto pueda tener una utilidad en el trabajo de Johanna. Fundamentalmente me quedé pensando en un trabajo sobre historiografía en el cual la figura de los historiadores quede relegada nada más que a un nombre de referencia, ¿no? A los, digamos, más o menos la decena o 8 o 9 autores que forman parte de estos tomos. En términos generales, digamos, eso es una de las cuestiones, ¿no? Porque, empezando por aquí, creo que si yo pensara un trabajo de historiografía, o sea, si me pusiera en lugar de tener que abordar esta cuestión, sí, efectivamente trabajaría sobre esta colección, que es un material empírico producido, digamos, en esta última década, y le empezaría a hacer preguntas, ¿no? Algunas de las preguntas que inmediatamente me acechan es, digamos, ¿qué tiene que ver esta formulación de estilos con las trayectorias personales de cada uno de ellos, ¿no? Es decir, por ejemplo, pienso, ¿no?, para extrapolar, cuando uno piensa en Colin Rowe y, digamos, el uso de diagramas que fue tan influyente en su famoso artículo de las matemáticas de la Villa Ideal y que influyeron en gente como Peter Eisenman, ¿no? Uno indudablemente tiene que entender la biografía personal y su conexión con Rudolf Wittkower, ¿no?, y lo que todos sabemos. O sea, no podemos dejar de conocer a los historiadores, ¿no? En ese sentido, el texto de Bourdieu me parece clave. Efectivamente, la legitimidad de la opinión, y esto que Bourdieu llama la distinción, o sea, cómo realmente pensemos en historiadores o críticos ya desaparecidos, como en Argentina, como Federico Ortiz, que, digamos, utilizaban estas categorías en los 70 de una manera distinta a los 90, ¿no?, cuando, digamos, publican la arquitectura del liberalismo o en la colección de la Academia Nacional de Bellas Artes. O sea, esta cuestión me parece clave, o sea, empezar a entender un poco el campo intelectual, ¿no? Y en ese sentido hay algunos trabajos publicados, por ejemplo, en el diccionario dirigido por Niar Nurialiata, el trabajo de Silvestri Historiografía, que hoy les mencionaba a Johanna, que dan algunas puntas, ¿no? Y digamos, y siento que hay un problema en la, digamos, visión del enfoque de Johanna, ¿cómo es? Johanna. Ah, Joy, bueno, de Joy. Joy, bueno, que es esta construcción teórica con una pretensión, yo diría, casi universalista, en la cual, bueno, uno se plantea por qué están estos autores y otros no están, por qué no hay un orden, inclusive digamos, en las cuestiones, ¿no? Porque algunos tratan, digamos, reflexionan filosóficamente y otros reflexionan sobre las imágenes, entonces, digamos, no hay, me parece, está todo unido y no... Y en principio creo que está ausente de este marco una reflexión sobre la propia construcción de la idea de estilo, ¿no? Pienso en autores como Semper, sin ir más lejos, Burkhardt, Böllflin. O sea, para inclusive llegar al punto que vos mencionás de Gideon, me parece que hay que entender un poco digamos, los antecedentes de Gideon como historiador del arte, un poco a la saga de Böllflin, ¿no? Me parece que el marco teórico termina funcionando como una especie de, casi de, si se me permite la metáfora, de Armagedón sobre los pobres historiadores que están abajo en la tierra, ¿no? Escribiendo sus cosas, ¿no? Y son juzgados, sí, desde ese absoluto que se construye y viendo cómo se comportan, ¿no? Casi como si uno estuviera examinando en un tribunal de concurso académico, ¿no? Si los profesores son coherentes o no coherentes. Y yo justamente me quedó un poco la intriga acerca de otras figuras filosóficas que han gravitado enormemente, y recordaba el caso de Michel Foucault. Y me permito mencionar este texto reciente de Lila Caimari, La vida en el archivo,
Dice, como estudiante de humanidades formada en los 80, había leído a Foucault en mis años de facultad. Guardo una memoria pegada al baqueteado ejemplar, bueno, bla, bla, bla. O sea, en aquel momento Foucault era un autor sagrado, el santo y seña de los que pensábamos que la dominación social era el gran tema de la historia, que éramos casi todos, ¿no? Bueno, sigue analizando y dice, ahora, 10 años después, vuelvo a analizar el tema de las prisiones en Argentina, prisiones de hombres y mujeres, y dice, la vuelta a Foucault, dice, me ha planteado una paradoja inesperada. Encuentro sus herramientas más apropiadas para trabajar temas que en los años 80 eran menos canónicamente Foucaultianos, el poder de la ciencia, la producción de verdad jurídica, la racionalidad policial de control de la ciudad, que al análisis de la prisión. Una vez establecido el estatus de tecnología de poder y maquinaria de control social, ¿cuál es el lugar de Foucault en la interpretación de las rústicas cárceles femeninas o masculinas que estoy estudiando? Dice, ¿y no hay algo tautológico en este supuesto desenmascaramiento? Y sigue. Dice, ¿en qué consiste mi descubrimiento si someto esta evidencia a la grilla Foucaultiana? Sin duda, el desenmascaramiento de lo obvio no constituye una agenda de investigación, ¿no? Y, bueno, siento que a veces, si uno empieza a preguntarse sobre lo empírico y el marco teórico lo deja un poco relegado como, bueno, unas primeras lecturas para poder organizar ideas, me parece que sería más productivo. Después, respecto a la cuestión de los estilos, me preguntaría por qué reaparecen en el lenguaje de los distintos historiadores cuando en los años 60 se hablaba de lenguaje, ¿no? ¿Cuál es este retorno? Si tiene que ver con una cuestión epocal, con un giro posmoderno o post-posmoderno. Me preguntaría eso. Y después, ya entrando digamos, al material empírico, creo que, por ejemplo, vos haces mención por ejemplo, al evolucionismo de un estilo en relación al texto de Aliati Bonicato sobre Palanti, en el caso del neogótico, que evoluciona, ¿no? Yo pensaba que, en realidad, se lo comentaba inclusive a Aliata días atrás, y digo, estás marcado por Viollet-le-Duc, con esta idea, digamos, que justamente se puede crear un nuevo estilo a partir de la... Y entonces pensaba, bueno, habría que ver cuáles son un poco las figuras que gravitan detrás de... Porque no es la idea, por ejemplo, uno no diría que evoluciona el neogótico si pensara en términos de Puyen o de los, ¿no?, ingleses. Después, por ejemplo, la cuestión de Beaux-Arts creo que tiene que ver con una desafortunada malinterpretación que, lógicamente, yo diría en Francia, cuando fue cerrada la École de Beaux-Arts durante años, era un tema poco grato, que fuese evocado, y justamente el interés por el Beaux-Arts digamos, apareció en Estados Unidos con David Van Santen, con la gente que participó en la exposición del MoMA del 75, y también por Robin Middleton, ¿no?, y en parte David Watkin, pero fundamentalmente que organizaron una exposición en el 78 en Londres. Digo, el tema de Beaux-Arts acá en la Argentina tenía muy mala prensa, ¿no? Cuando uno, digamos, lee en general para tomar en referencia los distintos artículos que integran las separatas de Suma en la época que se llamaba Suma Historia, en general es bastante peyorativo, ¿no? Y pienso que esa cuestión no fue para nada favorable, porque cuando en los 80, después de la famosa, finales de los 80, después de la famosa exposición, primero en la Escuelita y luego en el Museo de Bellas Artes de Bustillo, comenzó una revalorización de la arquitectura Beaux-Arts, no se tenían instrumentos. Muy pocos, además, habían revisado el famoso texto de Drexler, el catálogo de Drexler, y yo diría que uno de los pocos que acá en la Argentina tomó ese tema fue Alfonso Corona Martínez, ¿no?, pero lo usó desde un punto de vista tal vez más como para incidir en lo proyectual.
Se me ocurre que es un... Y bueno, y justamente la diferencia entre un lenguaje o un estilo y un sistema, ¿no? Que ahí es donde hace... O sea, hay la interpretación que es un sistema de composición que después puede friccionarse con distintos estilos, ¿no? Me parece que... y después, bueno, la cuestión del neocolonial, con toda la carga ideológica, como bueno, fundamentalmente todos los estilos lo tienen, pero más que nada el neocolonial... me parece que también habría que empezar a trabajar, ya se ha escrito bastante, y digamos, ver desde dónde está visto esta cuestión de... Porque hubo todo un debate, no recuerdo aquí, entre un poco Margarita Gutmann, Pancho y demás, acerca un poco de los lineamientos de dónde estaba posicionado Noel, y ¿no? En fin, bueno, no sé si esto, creo que no me preparé un guión, pero creo que con esto un poco saldé las cuestiones que quería plantear. Bueno, primero me entusiasmó mucho que tomaras la cuestión del estilo para realizar esta revisión, y lo digo principalmente desde mi rol docente en la facultad, porque el uso del estilo es como un eje de casi todo el material bibliográfico con el que trabajamos en los talleres, y bueno, y sigue muy presente. Y bueno, desde nuestro taller, yo trabajo en la Cátedra Molinos, pero sé por otros colegas docentes también, que muchas veces nos peleamos con el estilo, muchas veces lo negamos, y bueno, pero también lo usamos sin darnos cuenta. O sea, en nuestras charlas lo terminamos usando, a veces como un ancla, a veces como un punto de partida, y muchas veces, como vos misma decís, Joy, como una etiqueta supuestamente objetiva, que creo que nos tranquiliza a nosotros y a los estudiantes, y también nos frena otras búsquedas y otros nuevos interrogantes, ¿no? Pero que creo que es algo que está ahí dando vueltas, pero que nunca terminamos de abordar, ¿no? como problemática. Respecto a tu trabajo en sí, y entendido que es como un pequeño ejercicio que, digamos, aporta a tu tesis en curso, para mí hay una clara división entre la primera parte y la descripción de la colección. Esa primera parte me parece que tiene la rigurosidad necesaria para este momento que estás atravesando. Y también, digamos, que hace un buen encuadre del tema y la definición de los términos que vas a utilizar, y que lo entiendo como un trabajo independiente a lo que después pasa con la colección de maestros, ¿no? Como dos cosas separadas, y me parece bien así también. Bueno, entonces en esa segunda parte, que sumas la revisión de algunos de los tomos, bueno, como vos bien explicás, seleccionás citas o partes de los textos donde estos autores que elegís nombran o aluden a un estilo, y en esa parte me quedé con ganas de más. Sé que lo vas a seguir, pero me quedé con ganas de más, porque esta primera selección que hiciste me disparó una cantidad de puntas de trabajo, y creo que es un insumo muy rico para ser explotado, la colección. Y ahí tengo dos o tres cuestiones. Primero, la que vos nombraste, que nombrás el eclecticismo, el neocolonial y el estilo Beaux-Arts, que son los que más aparecen en el conjunto de tomos. Y acá vuelvo a decir que hiciste una selección muy pensada de cuáles eran los tomos que ibas a elegir, porque justamente el recorte de tomos o de autores que elige están en un recorte temporal y involucran una cantidad de personajes donde en principio uno ya se prevenía que esos iban a ser los términos que iban a estar más involucrados. Entonces me puse a pensar qué pasa o qué pasará cuando sumes otros del grupo de la colección, como pueden ser Sacriste, Williams, Acosta, Mario Roberto Álvarez, por decirte, donde quizás ya estos no son los términos, no sé si aparecerán, serán otros, ¿no? Y entonces la cosa toma otra complejidad. Después subrayo y espero el desarrollo de dos preguntas que te haces en el trabajo. Una es si es posible pensar
que todos respondemos ante estas clasificaciones de la misma manera. Vos hablas de autores, de lectores, y ahí pienso en los propósitos de esta colección, pensada como un material didáctico, y ahí hago una autorreferencia porque ahí, animados por Mario y ayudados por Rita, el año pasado hicimos un seminario de actualización docente donde leímos toda la colección, y increíblemente o no, el tema del estilo no apareció como una problemática ni en el seminario y tampoco cuando llevamos este material al taller. O sea, con los estudiantes, cuando leyeron estas biografías, la cuestión de... Incluso me pareció que nunca había leído esos términos en los que me había tocado a mí, y eso también es como raro, ¿no? Pero bueno, y la otra pregunta que te haces es cómo medir cuando un desarrollo estilístico particular se vuelve un estilo en sí mismo, y ahí apunto a que estás trabajando como biografías en este momento, y me parece que merece pensar un poco la biografía como género o tipo que difiere de otras historias de la arquitectura, y cómo entra el estilo en estas biografías. Porque, bueno, en su mayoría las biografías, estas u otras, pero vamos a hablar de estas en particular, tratan de resaltar la figura del personaje y su singularidad. Y ahí el estilo a veces poco tiene que ver. Y otras veces el estilo se entiende como una regla que está preestablecida y que se rompe, digamos, el protagonista la rompe, ¿no? Como algo que está... que es, por ejemplo, lo que vos indicás en el Palacio Salvo, que pasa, ¿no? Como que se entiende como una cantidad de cuestiones preestablecidas que se rompen. Y finalmente, de esto de la mirada del conjunto, coincido que en la mayoría de los extractos que encontraste la alusión al estilo podría no estar. Que no aporta o no esclarece en principio o no es central. Esto no sé si también se debe a que son biografías y que no entraste en historias generales y demás. Salvo en los párrafos, por ejemplo, donde se revisa historiográficamente la cuestión y que en realidad lo que hace es enfocar como qué mirada se va a dar sobre ese personaje que difiere a las que ya se dieron, ¿no? Pero que ahí me parece que cuando entres con los materiales concretos con los que vas a trabajar, estaría bueno una distinción entre qué tipos de historias vas a estar tratando. Nada más. Bueno, lo mío es muy breve, ¿no? Con respecto al punto 1, donde hablas del arte y las multiinterpretaciones. Y la lista no sigue un orden cronológico, sino que es una especie de alternativa con definiciones para poder aplicarla a la visión del objeto. Yo creo que si vos, el otro intento podría ser cómo esa evolución va generándose en el tiempo, tienen relaciones unas con otras, hasta llegar a este momento, y hacer una posición crítica desde este momento, de tu realidad. No que la realidad ya dada sirva como cita, sino que vos produzcas una nueva realidad. A lo mejor es demasiado exagerado, pero no sé, es eso lo que me llamaba mucho la atención. Y después un poco lo reafirmás en el segundo punto, donde la gente que mencionás no tiene la misma jerarquía de opinión. Cito, por ejemplo, Kuhn. No, es decir, que de golpe, si vos tenés ahí una jerarquía y un orden correlativo, digamos, histórico de la generación del pensamiento frente al objeto, a lo mejor puede estar más... digamos, mejor posicionada frente a la acción de esto. Nada más que eso, digo. Hoy fue un gusto leer el trabajo, es placentero y es así, fluido. Y me gusta en particular cuando, por una cuestión de manías de lector, ¿no? Cuando alguien se hace una pregunta, está bueno, porque entonces uno va acompañándolo al otro, es como que se lo está mirando sobre el hombro al que escribió. Ahora, bueno, hay otras preguntas que me hago, o que por ahí, ya de pasar de mirar sobre el hombro, pasaría a un codazo por ahí si estuviera escribiendo a tu lado. En parte, algunas de las cosas que anoté las respondiste. La primera era por qué el corpus que habías elegido dentro de la colección, y vos dijiste, en realidad,
digo, la primera cosa que me pregunté fue por qué había elegido esos, aunque entendía que era por una cuestión casi de olfato, estos son los que más va a aparecer, algo parecido a lo que dijo Marina. Pero, bueno, diste una explicación acerca de que más o menos en ese sentido, de que eran los que te parecían. En ese sentido yo me pregunto si tenés previsto, dado que estás hablando y estableciendo para tu hipótesis una cuestión de la atención, si es que pensás que eso se va a redefinir o qué le pasaría, o sea, ¿qué prefigurás vos sobre el resto de la colección? Si es que vas a tomar toda la colección, porque tampoco me queda claro cuál es el corpus de tu tesis. Digo, porque por ahí no hay que pedirle tampoco que haga, o sea, no te podría pedir que veas otras cosas de la colección cuando por ahí este fue simplemente un ejercicio para esta oportunidad. Pero cabe la pregunta. Creo que si fuera así, si supongamos que por alguna razón la pudiera justificar alrededor de la producción esta, de la colección, habría que describir un poco más la colección, en los términos de qué son esa colección de objetos. ¿Qué es esa colección? Un poco lo que decía Eduardo, esos autores, ¿qué hacen ahí escribiendo eso? ¿O qué relación tienen? ¿De dónde son esos autores? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se formaron? O sea, son cosas que para un trabajo historiográfico es importante. Pero yendo a la colección misma, ¿qué secciones tiene? Y por ejemplo, en ese análisis del discurso, o así llamado, permítaseme la expresión, que no es la más feliz, pero en ese mirar las palabras cuando se usa la cuestión estilo, hay que mirarlo me parece a mí, en qué sección se está utilizando. Porque vos fíjate que tenés algunos casos de página 12, digo, en varios trabajos que en la página 11 o 12 está referido y que de alguna manera es como los autores, y acá lo digo en primera persona del plural, algún momento tenía que salir, explicamos que a lo mejor que la cuestión del estilo nos complicaba la tarea para hacer una biografía de un personaje, y otras cuando se nos deslizan o lo que fuera, adjetivaciones estilísticas. Y creo que sobre eso, por ejemplo, o sea, no queda inhabilitado. Digo, esta es como un layer de trabajo. Podría haber otro que es con una especie de entrevista pautada o serie de preguntas a los autores acerca de esta cuestión. Me parece que falta, si están sentados en el banquillo, que se defiendan. O darles la oportunidad. Por ahí no se defienden, pero darle la oportunidad. Bueno. Me parece, y eso coincido mucho en un señalamiento de Eduardo sobre que parece, cuando vos haces esos rodeos muy bien, digamos, recorridos muy bien formulados, de la cuestión teórica, finalmente anclas en Bourdieu, ¿sí? Y digo, haces dos grandes recorridos, según recuerdo yo en tu artículo, y vos terminás ahí, abrevando allí, y que entonces me parece que hay que hacerse más preguntas sobre el campo intelectual, de los que escribieron, de vos misma, seleccionando este trabajo para tu proyecto. Hay después otro tipo de observaciones que hice, que son de esas que yo siempre creo que voy a poder mirar en el papel, pero después no alcanzo a ver, tipo página 1, nota tal, bueno, y esto y el otro, pero hay por lo menos, bueno, voy a señalar la que veo. En la página 1, en una nota al pie, vos decís que el estilo es para vos una construcción historiográfica. Me permito preguntarte si no es un elemento de construcción historiográfica y que en todo caso definas o te preguntes un poco más cómo puedes explicar la construcción historiográfica. Y en ese sentido te sugiero en Tiempo y Narración, cuando Riquer habla de la prefiguración del historiador. Y entonces eso me llevaría, esa prefiguración es lo que luego... Es lo que, una vez entendido que algo ha sucedido, el historiador como se arma su propia
permítanme la licencia así medio bruta para describirlo, como su propia constelación o prefiguración, la forma de lo que va a contar, y luego procede, y luego a su vez va a ser transformado por la lectura, ¿no?, de quien lo lea. Pero digo, en esa prefiguración, si entra o no entra la cuestión del estilo como un elemento. O sea, me parece que es, por un lado, muy rígida la metáfora de la construcción historiográfica. O sea, por ese lado te señalaría una invitación a por lo menos sería un buen motivo para tomar un café y darle alguna vuelta. Lo que me llamó la atención una y otra vez, y lo leí varias veces, si bien vos no usás la palabra estilo, pero cuando hablas de la estética romántica o los románticos, y digo, caramba, ¿y acá cuánto está explicando? Sí, sos un poco más generosa que los demás que escribimos y que nos señalás que no dijimos. Un poquito más decís, pero tampoco te lo preguntás si es legítimo dar por... si no hay un sobreentendido ahí de la cuestión de la estética romántica. Particularmente te hago este comentario acerca de, vuelvo atrás, de repreguntar a los autores, porque trabajando con Christoffersen, uno de los pesos más grandes que teníamos era la cuestión era como el que nunca llegó a ser moderno, nunca hubiera podido entrar en el paraíso del perdón moderno. Por todas las cosas que él mismo se encargó de emputecer con las cuestiones estilísticas y por cómo había sido etiquetado. Entonces, para salir de esa, en mi parte, porque esto fue escrito a 4 manos, o a 2 manos, digamos, no sé cómo podemos decir, 4 ojos, bueno, 4 manos, traté de no usar ninguna cuestión estilística. Y hoy volví a leer una de las fichas de las obras sobre la de la residencia de Strugamont, que hay que hacer esfuerzo para no ponerle ninguna, y no le puse ninguna, y me encontré en un borrador anterior que se me había deslizado algo sobre la tipografía que le agregaban los planos, que decía con una modernista tipografía, y dije, uy, soné, pero vine la versión final y no, se había quedado cuidadosamente sacado. Pero digo yo, si la cuestión era ir primero a la palabra estilo, ¿no sería bueno haber agarrado los PDFs y buscado en todos? O sea, en toda la colección de maestros, digo, porque es un trabajo rápido, si se quiere, ¿no? Sí, claro, con el buscador los pones todos los PDFs y buscas por la palabra estilo, a ver qué es lo que aparece en los demás. Igual todos sabemos más o menos qué es lo que va a aparecer en los demás. Los demás ya zafaron de la cuestión, ¿no? Ya están en el canon moderno, canon, palabra que no aparece en el escrito y que no tiene por qué aparecer, pero que yo me lo pregunto en relación al campo intelectual, ¿no? Y a la selección de piezas, a la selección de categorías y al ninguneo de otras categorías en algún momento. Bueno, bueno. Eso. Sí. Muy bien. Yo antes de decir lo que quería decir, quería retomar algo que decía Rita recién, que también lo pensé, que en algún momento que leía el trabajo me pareció que faltaba el dato estadístico de la aparición de la palabra estilo en relación a cada uno de los autores, y justamente para que dejara de ser una presunción también esto de que seguramente la palabra estilo aparece nombrada con mayor frecuencia sobre el trabajo de algunos autores o en relación al trabajo de algunos autores y evitado en otros. Me parecía que podía ser interesante la comprobación de esa estadística. Yo cuando leí el trabajo, una de las ideas así que me aparecía en primer plano es algo que señalaba Eduardo, que me pareció que el trabajo debería haber comenzado en un paso anterior, ¿no? Porque el trabajo lo que plantea es la calificación a través de los estilos, pero siempre la palabra estilo aparece adjetivada en el trabajo, ¿no?
estilo neocolonial, Beaux-Arts, sino deberías haber empezado por preguntarte qué es el estilo, ¿no? Que me parece que es una discusión que ha desaparecido de la historiografía local, al menos. Yo cuando entré en la década del 70 a la facultad, siendo alumno de la facultad, el tema del estilo estaba todavía. Había muchos profesores que hablaban todavía del estilo en el sentido general del estilo, ¿no? Me acuerdo de teóricas de Felito Iglesias, de Maisonave, donde hablaban y citaban a muchos de los autores que citaba Eduardo, y fundamentalmente a Sedlmayr, ¿no? Era un autor que en ese momento todavía se le daba importancia, ¿no? Y se recomendaba leerlo y se lo citaba en cuanto a la idea del estilo en general. O sea, porque así como vos señalás que decir estilo neocolonial o decir estilo Beaux-Arts supone que el lector está entendiendo un montón de cosas previamente, creo que también hablar de estilo supone que hay una convención anterior donde todos entendemos lo mismo por estilo, y me parece que no es tan así. Y también me parece que con el concepto de estilo pasó algo como lo que Eduardo señalaba acerca de la arquitectura Beaux-Arts, ¿no? Hubo todo un periodo de desacreditación historiográfica, podríamos decir, de abordar las obras a partir de los estilos, y justamente, bueno, a partir de la historiografía moderna, ¿no? Que niega o reniega del concepto de estilo y que tal vez lo reemplaza por el tema del lenguaje, que también mencionabas vos. Y lo que me pareció muy interesante es algo que deslizó Marina, esta idea de que cuando leen en el seminario ese trabajo, la totalidad de los libros de la colección, no repararon en que aparecía reiteradamente este tema del estilo, ¿no? Entonces pensaba si el estilo también, así como vos señalás, es como un a priori o una manera de pararse frente a la obra y decir un montón de cosas a partir de encasillarla dentro de una determinada categoría, si esa manera liviana, podríamos decir, de utilizarla en la historiografía también no ha hecho posible que cuando vemos la palabra estilo no la registremos, o no la registremos con la profundidad que ese término o que ese concepto tenía en los años 70, por ejemplo, ¿no? Y eso me parece que también es extensivo a muchos de los conceptos que utilizamos en la historiografía, ¿no? Me parece que la palabra ocurre con la palabra composición, con lo que es Beaux-Arts, ¿no? Esto también que vos señalabas, de que como caen en descrédito, después cuando se retoman esos conceptos, no hay herramientas para volver a retomarlos, ¿no? Y me parece que con el estilo también pasó eso, ¿no? Hay todo un periodo de descrédito del concepto, de la utilización del concepto, y cuando lo queremos retomar se ha vaciado de todo ese concepto más profundo que tenían en esa generación de historiadores anteriores a la historiografía moderna. Pero por otro lado, yendo a lo fáctico o a lo empírico, cuando leía el trabajo me preguntaba y también pensaba si no hay que preguntarse, bueno, si está mal esta manera de pararse frente a las obras o intentar el análisis de las obras a partir de ubicarlas dentro de una categoría, ¿no? Porque si no fuera eso, ¿qué nos queda? Frente a cada obra, reinventar todo el lenguaje, reinventar todas las categorías y reinventar todo el análisis, ¿no? Y sobre todo tratándose de una colección como esta, que si bien es una colección académica, también tuvo esta idea de una divulgación más amplia, ¿no? Se vendían los kioscos de diario, lo comercializó Clarín. Y entonces, bueno, preguntar, digamos, me parece correctísima la pregunta de tu trabajo, pero también preguntarse si cada autor, frente al estudio de cada arquitecto, debe formularse y debe volver a aclarar qué entendemos por composición, qué entendemos por Beaux-Arts, qué entendemos por academia,
qué entendemos por estilo y qué entendemos por cada una de las cosas, ¿no? Obviamente ubicar una obra dentro de una categoría implica una convención entre el que lo está señalando y el que lo recibe de que hay un acuerdo de términos, que no siempre o un sobreentendido, porque ese acuerdo es tácito. Entonces por ahí yo que lo digo entiendo que el que lo recibe entiende eso y está entendiendo otra cosa, pero de alguna manera también esa categorización implica decir, bueno, voy a hablar desde este lugar. Creo que para cerrar, me parece que el gran cuestionamiento de utilizar el estilo o los estilos como una categoría de análisis implica que el análisis se reduce a algo formal, ¿no? Siempre que hablamos de estilo hablamos de formas, ¿no? Me parece que el gran antagonista de eso es Sevi, ¿no? Con el saber ver la arquitectura, que dice, bueno, los estilos bien, pero podemos abordar la arquitectura desde otro lugar, y aparece, bueno, otra línea de análisis. Entonces me parece que el flanco más débil de los estilos hoy en día, después de toda la experiencia de la historiografía moderna, tiene que ver justamente con este acercamiento tan sesgado a la arquitectura que produce este acercamiento únicamente desde lo formal, y que me atrevería a decir que muchas veces cuando hablamos de estilo estamos hablando también o únicamente de las fachadas de los edificios o de los exteriores de los edificios, ¿no? Y cuando hablamos de estilo no estamos teniendo una visión integral del edificio. Bueno, eso. Ya que nombraste a Felito Iglesias, ¿no? Me acordé que una palabra que él usaba es estilema en varios de sus escritos y cosas, que no es lo mismo que estilo, ¿no? Porque es verdad, la palabra estilo en nuestra herencia de formación en la facultad, y yo que soy anterior a vos, me parece que ya la teníamos criticada. Incluso me parece decir los que intentamos dar una teórica, probablemente nos censuramos y no utilizamos la palabra estilo. Yo creo que lo hago. Quiero decir que el tema del estilo, si ya está. Ahora, los estilos, la palabra barroco, yo no digo estilo barroco, digo el barroco, queriendo referir, trato de explicar a qué me quiero referir, pero no podríamos prescindir, yo no podría prescindir de la palabra barroco dando una clase ni de neoclásico, ni de rococó, ni todo eso. Pero es cierto, y muy, muy valioso tu aporte, de hacer un trabajo científico y sistemático, dando fundamento a estas censuras que nos hacemos, que por ahí son útiles y beneficiosas. Por ejemplo, no usar la palabra estilo, excepto en una clase donde explicamos que esa construcción historiográfica existe y está presente en la historiografía no muy actualizada. Bueno, ahí. A mí me parece que está buena el armado del aparato teórico que armás, para la redundancia, digamos que es un aparato analítico, pero coincido con Gentile y con varios de los que hablaron en que todavía falta darle vueltas a la cuestión del estilo. Y digo la cuestión del estilo, en realidad diría de los estilos, porque me parece que lo que hay que hacer es una ubicación del estilo como categoría histórica. Es decir, y un poco yendo a lo que planteabas vos, no es lo mismo hablar de estilo dórico, que está refiriendo a un conjunto de normas o cuestiones más formales, que hablar de estilo barroco o que hablar de estilo posmoderno, si se le puede, digamos, adscribir la categoría, o si lo posmoderno puede ser un estilo. Porque en algún caso responde más a una cuestión morfológica o formal, en otros casos a una actitud, a una lectura más cultural transversal, y me parece que esas distinciones, que son distinciones históricas, es decir, el estilo no es per se, sino que es una condición histórica. Eso me parece, digamos, como un punto de partida, porque además me conduce a una primera inquietud que tuve al leer tu texto, que tiene que ver
algunas de tus conclusiones donde aparece esta idea de que el estilo en definitiva aparece o sigue apareciendo. Y yo me preguntaba y trataba de hacer el ejercicio, porque uno va leyendo y como dice Rita, va al hombro y a veces uno se aleja un poco del hombro o no, pero me preguntaba, decía, bien, el estilo o la idea de estilo en trabajos como el de Mario Roberto Álvarez aparecerá, y en todo caso aparece la cuestión de la arquitectura moderna. ¿Sería un estilo? ¿Es una categoría? ¿Categoría y estilo es lo mismo? Racionalismo. Montaner, cuando llega, después del movimiento moderno, cuando llega a la última bolilla, en esta categoría que él arma como la dispersión de posiciones, él utiliza, digamos, este neologismo de la dispersión de posiciones para no caer en los sismos. Él dice, yo no quiero caer en los sismos del constructivismo, del posmodernismo y demás. Construye este neologismo de la dispersión de posiciones y arma otras bolillas donde aparecen los revivals, historicistas y demás. ¿Y esos qué son? Estilos, categorías, y me parece que, digamos, esa línea, me parece que hay que transitar esa línea, al menos para hacer algunas preguntas, digamos, distinguiendo qué cosa es un estilo, qué cosa no es estilo, qué cosa es categoría analítica, digamos, a qué refieren las categorías, si a las formas, si a un sistema, si, digamos, a otros mandatos o demás, ¿no? Me parece que a mí me quedó, digamos, me parece que el trabajo deja esa punta del ovillo con ganas de seguir indagando un poco más. Gracias. Bueno, primero comentarte que el trabajo particularmente me interesó porque en general, en historia, donde soy profesor, en general surgen estos temas, ¿no? Y sobre todo en Historia 3. Y a partir de esto, básicamente me anoté alguna serie de preguntas, más que nada, que a lo mejor vos ya las estás estudiando o bueno, a lo mejor son como puntas para que después trabajes. Una, coincidir con lo que habían dicho en general todos, de esta definición concreta de lo que es el estilo en sí, que tal vez estaría bueno tener en cuenta dentro del trabajo. Y después, algunas cuestiones pensadas desde por quién es entendido, ¿no? el estilo, porque en algún momento de la mesa se habló de esto, porque en general el estilo muchas veces viene a partir de un historiador que pasado un determinado tiempo le da un nombre y a partir de ahí se empieza a hablar de un estilo, ¿no? Es decir, el brutalismo, por ejemplo, ¿no? Y otra cuestión es entendido por el arquitecto. Es decir, ¿qué pasaba con estos casos, estos intérpretes o estos arquitectos? Si en el momento en que estaban haciendo esa arquitectura sabían que estaban enrolados dentro de un estilo o no, porque en realidad acá hay toda una cuestión de el arquitecto dentro de un gran relato, como los modernos, que estaban incluidos dentro de un gran relato, y bueno, de alguna manera tenían como parámetros que venían de Europa y seguían esos parámetros, ¿sí? Ahora, estos arquitectos de una formación académica, que habían recibido una formación académica, ¿qué pasaba con ellos? Es decir, ¿entendían o eran ensayos que ellos practicaban? Porque hay muchos arquitectos que empiezan haciendo academicismo, pasan al racionalismo, después pasan al pintoresquismo y vuelven a un neoacademicismo. Digo, en los casos que vos tomás, plantearte esto, ¿no? A lo mejor decir, bueno, el arquitecto, este arquitecto que estoy analizando, en el momento que lo analizo, tenía intereses particulares y que por eso a lo mejor iba fluctuando de estilo en estilo, o adherían digamos, tenían conciencia del estilo en donde estaban trabajando, ¿no? Y esas fluctuaciones me parece que también llevan a pensar en lo que sería como la trayectoria. Él hablaba de Álvarez. Es decir, ¿qué pasaría si hubieras analizado el caso de Álvarez o el caso de Amancio, como decía Rita, o Vladimiro, que fueron consecuentes con una idea, ¿no?
Es decir, hablamos de la trayectoria. Entonces el estilo, una pregunta que me surgía, el estilo o el lenguaje arquitectónico que el arquitecto desarrolla, ¿se puede asociar a una trayectoria o es una búsqueda? ¿Sí? Hay muchos casos, sobre todo en arquitectos nacidos a fines del siglo XIX, que la modernidad los encuentra en sus 30 y pico de años, que hacen un vuelco, dejando de hacer neocolonial y empiezan a hacer racionalismo, ¿no? Entonces, vuelvo a esta idea, ¿no? Es decir, ¿hay conciencia de esto? O, bueno, me sumo a este estilo, entre comillas. Me parece que esas son preguntas que estaría bueno realizarse. Después, otro punto que, como para ampliar esta cuestión de lo que es el estilo, ¿no? Tal vez voy a poner una analogía que no tiene mucho que ver con la historia, pero es el tema del círculo cromático de los colores, ¿no? Y el círculo cromático es parte integrante de lo que se denomina un círculo básico de color, en donde en el círculo básico está el blanco y el negro. En el círculo cromático no está el blanco y el negro. Entonces yo pensaba un poco con esta analogía, digo, que todo el mundo habla del círculo cromático, pero hay algo superior. Entonces digo, pensar esto como que el estilo es el engranaje, a lo mejor de algo más importante, como una moda. A la moda le sigue la tendencia, tal vez la tendencia deviene en un estilo, la corriente y el movimiento. Entonces me parece que el estilo estaría, tal vez, a mi entender y mi opinión personal, estaría dentro de un engranaje superior, cuando se hablaba de la modernidad, ¿sí? La arquitectura moderna ya es un movimiento moderno, porque incluye distintos tipos de artes, literatura, música, pintura, escultura, arquitectura. Entonces el estilo tal vez sea una parte integrante de todo eso. Digamos, tal vez sería como algo interesante hacer como esa comparación y ver, bueno, en qué lugar está el estilo con respecto, por ejemplo, al movimiento, que es mucho más abarcativo. Y un dato también que me quedó dando vueltas, y un poco también por estar estudiando a muchos integrantes del Grupo Austral, que el Grupo Austral, en el primer manifiesto que ellos lanzan en junio del 39, Voluntad y Acción, hablan particularmente y hablan y dicen almacén de estilos, que las universidades y las escuelas en ese momento son almacén de estilos. Creo que es algo para investigar, porque para los modernos era realmente una discusión muy profunda, tanto para los modernos europeos como para los modernos argentinos, y hablo de Kurchan, hablo de Ferrari, ¿sí? Es decir, eran como críticas muy virulentas hacia el tema de lo estilístico y del estilo en sí, y creo que bueno, eso queda reflejado en ese manifiesto de junio del 39, ¿no? Así que bueno, me parece que es un tema sumamente interesante que a mí particularmente me gustaría como tener más precisiones por ese lado. Bueno, en parte me sumo a lo que te dice Rita. Voy a tratar de ser bien sintético, cosa que me cuesta. El primer tema es el objeto de estudio y el corpus que vos tratás. Yo vi lo mismo que vio Rita. Si estás haciendo una concesión a una colección, yo creo que hay que ser consistente con esa decisión y decir, bueno, ¿qué pasa con esa colección? ¿Por qué fue creada? Esa colección tenía muchas normas y en lo personal fuimos sacando cosas que escribimos porque la colección no daba lugar a eso. La prueba es el trabajo que presentamos aquí mismo en el Instituto sobre Christoffersen, que fue un subproducto de ese libro, donde se discutieron varias cuestiones que no pudieron aparecer en esa colección. Una de las cosas que se discutió fue la cuestión del estilo como categoría historiográfica en Christoffersen. Y casualmente el protagonista de esa historia fue Federico Ortiz,
como decía Eduardo, y ver cómo Christoffersen, desde ese momento que aparece como un personaje marginal y escrito a regañadientes, termina siendo, cito textual, la figura principal del eclecticismo en la Argentina, cierro comillas, dicho por Ortiz. Y aparecieron inclusive un texto más que me lo alcanzó Luis en ese momento, Luis Tosoni, que era el comentarista que yo no conocía, donde todavía le daba una vuelta más de rosca como para hacer todavía, es decir, mirándolo a Ortiz ves solamente la trayectoria que eso tuvo en la historiografía argentina, solamente con un personaje. Por otro lado, una cuestión de construcción teórica. Yo entiendo bien que se eche mano a una serie de autoridades porque uno construye marcos teóricos, eso está perfecto, y yo entiendo que esto forma parte de una investigación más amplia que hace falta. Ahora, a mí me parece un poco excesivo el aparato teórico que vos planteaste, me parecieron que todos esos autores están muy bien, pero me parece que no están conectados con el objeto de estudio después. Por ejemplo, la cuestión de campo, la cuestión de campo intelectual de Bourdieu, que sería súper funcional para lo que vos estás diciendo, aparece un que después no aparece, porque si vos te fijas en la trayectoria, no de ese libro que aparece ahí, sino de los autores de los textos, ahí debería haber aparecido la cuestión de campo intelectual y a ver qué relación tienen los autores con esas construcciones. No es como que pareciera que el aparato teórico pertenece a una dimensión del problema y los objetos estudiados están en otra dimensión. No hay una vinculación clara. En ese sentido me pareciera que hay una operación previa, que es la historiografía, casualmente. La historiografía del siglo XIX es básicamente, como dicen muchos autores, no hay historia de la arquitectura en el siglo XIX. La historia de la arquitectura no existe. Hay una historia de los estilos. Casualmente, nadie duda, salvo, dijo Marina Weimann por ahí, que el único personaje a fin del siglo XIX que hace una historia de los tipos estructurales es Joassi, que no se preocupa exactamente por una problemática estilística, sino por una problemática de tipos estructurales. Está en un libro que estoy volviendo a releer, que se llama La estructura histórica del entorno, nada más ni nada menos. El asunto es que hay muchísimos historiadores, sobre todo ingleses, de los que estoy leyendo, un caso es el de James Ferguson, que pone en evidencia, solamente analizando la producción de James Ferguson, te vas a dar cuenta hasta qué punto el estilo entra y sale, porque tiene un libro que se llama Historia de la arquitectura en todos los países, Historia de los estilos arquitectónicos en todos los países, y un libro que se llama Historia de los estilos modernos, que es de 1870. Así que solamente mirando la obra de Ferguson, ahí te vas a dar cuenta hasta qué punto. Tanto sacan en la biblioteca de la facultad estos libros, no hay que ir a buscarlos a ningún lado raro. Y por último, la cita de un autor, voy corriendo, de un autor que me parece que no puede faltar en este análisis, que es Claudia Schmidt. Claudia Schmidt ha trabajado este tema desde su tesis doctoral hasta sus últimos trabajos, y casualmente los 3 puntos, o 2 por lo menos, 3 que vos tratás, han sido su objeto de estudio de investigación por años, que son el Beaux-Arts, el eclecticismo y la academia. Así que yo estaba mirando de nuevo si en la bibliografía estaba y no está. Yo creo que es un personaje que te daría como la amalgama de todo esto. Y corrí porque son las 2 en punto. No, gracias a todos por los comentarios, la verdad que nos llevo un montón de cosas para pensar. Un montón. Para responder a lo que estaban preguntándome, sobre todo por el corpus de materiales que voy a estudiar, no es solamente esta colección, o sea, la idea es ampliarlo como a otros textos de la historiografía, y en este sentido está buenísimo lo que me dijeron, porque tengo que pensar a ver cómo después empieza a jugar todas estas cuestiones. Así que eso por un lado. Y por el otro, un poco retomando lo que estabas diciendo, Rita, de esto de tratar de no incluir los estilos y sin embargo que sea una dificultad, es un poco también el objetivo de empezar a preguntarse estas cosas, ¿no? De por qué de alguna manera parecería que no podemos prescindir de los estilos, y cada vez que intentamos hacer trabajos de historia de la arquitectura, esto está dando vueltas. Y después, sí, el tema del estilo y los autores que me mencionaron,
los tengo presentes, los tengo que trabajar por una cuestión de extensión. Me quedó trunco, pero sí tengo que trabajar con eso, está en la agenda. Y un poco, digamos, respondiendo también a la pregunta de David, para mí, digamos, la problemática del estilo es cuando pensamos el estilo como una clasificación. Entonces, más allá de si este o no, cuando se usan como clasificación, para mí ahí está la cuestión. Entonces, bueno, ver cómo puedo empezar a compaginar todas estas cuestiones, pero pensándolo específicamente de ahí y de esta relación de, bueno, cómo clasificas algo simbólico, y por eso también el marco teórico que tanto... Pero es como más que nada para hablar de, bueno, la arquitectura y el arte dentro de este mundo de lo simbólico y qué pasa cuando lo clasificamos. Es como más que nada ese eje. Y bueno, después hay un montón de otras cuestiones que están dando vueltas, pero que allí iremos. Bueno, gracias a todos. Muy bien.